Pienso y luego existo. El método de René Descartes. ¿Qué tal? El día de hoy hablaremos de otro famoso pensador, pero a diferencia de videos pasados nos enfocaremos más en sus ideas que en su vida en sí. Específicamente hablaremos del método que René Descartes desarrolló para buscar y encontrar la verdad en las ciencias. Y haremos un énfasis especial en su frase cogito ergo sum. Pienso, luego existo. Pero antes de profundizar en el significado real de esta frase, la cual tiende a ser malinterpretada, hablaremos de la obra en la cual dio a conocer su método y en la cual menciona dicha frase por primera vez. En el Discurso del Método, libro publicado por Descartes en 1637, cuyo título completo es Discurso del Método para bien conducir la razón y buscar la verdad en las ciencias, Descartes empieza por exponer sus ideas sobre la razón y la predominancia de ésta sobre la naturaleza humana. De acuerdo con él, todo ser humano posee la capacidad de raciocinio, y en sus propias palabras, el buen sentido es la cosa mejor repartida del mundo. De aquí podríamos preguntarnos entonces, si todos poseemos la misma capacidad de raciocinio, ¿cómo es que existe tanta diversidad de opiniones? Descartes no dejó escapar una pregunta tan evidente, y atribuyó dicha diversidad a la variedad de experiencias y contextos que cada quien atraviesa a lo largo de su vida. No es posible tener las mismas opiniones cuando las consideraciones que tomamos en cuenta son diferentes, y personalmente no podría estar más de acuerdo con dicha declaración. De lo anterior, Descartes resalta que no basta con tener un buen ingenio, sino que hay que saber utilizarlo bien, y nos deja una frase que en mi opinión es digna de dedicarle una reflexión. Nos dice: las almas más grandes son capaces de los mayores vicios como de las mayores virtudes, y los que andan muy despacio pueden llegar mucho más lejos si van siempre por el camino recto que los que corren y se apartan de él. Y es que realmente el potencial de una persona es solo un indicador de la grandeza que puede llegar a alcanzar. Para llegar mucho más allá es necesario el catalizador que tome ese potencial y saque todo el provecho de él. Para Descartes, dicho catalizador era por supuesto el buen uso de la razón, el cómo nos conducimos a nosotros mismos en sociedad y también cuando estamos solos. Y los objetivos que nos planteamos en base a nuestras creencias es lo que marca la diferencia entre el virtuoso y el vicioso. Continuando, sobra decir que René Descartes era un intelectualista, es decir, que creía en la razón y la experiencia como fuentes fundamentales del conocimiento. Creía firmemente algo que ya habrás escuchado muchas veces por ahí, que la razón es aquello que nos distingue de otros animales, básicamente, que es lo que nos hace seres humanos. Por todo lo anterior, fue que el Señor tomó la decisión de crear un método que le permitiese sacar todo el provecho posible de su razón, y que le ayudaría a llegar a la verdad de todas las cosas, sin importar cuál mediocre fuese su ingenio, puesto que según sus palabras no se consideraba a sí mismo como una persona de gran mente. De hecho, a lo largo del discurso podemos notar una marcada modestia y cautela a la hora de exponer sus ideas. No sabría yo si esto era por precaución a represalias o por verdadera convicción. Del mismo modo, hace énfasis en que no pretendía enseñar su método o ponerlo como el estándar de pensamiento, sino que simplemente deseaba exponerlo y dejaba a total criterio del lector la aplicación de este. Para entender un poco mejor cómo desarrolló su método, haremos mención de algunas partes de su vida tal y como lo hizo él en su discurso. A Descartes desde una temprana edad se le había enseñado que el estudio le permitiría alcanzar la respuesta a cualquier pregunta, lo cual despertó en él un gran interés por las letras. No obstante, al concluir sus estudios, René se sentía más bien decepcionado, puesto que descubrió que lejos de sentirse ilustrado, más bien se hallaba con muchas más dudas y considerando que había estudiado en una de las mejores escuelas de Europa, al menos en aquel tiempo, y que según su criterio, si en algún lugar podía haber personas ilustradas era ahí mismo, llegó a la conclusión de que no existía doctrina en el mundo tal como la que se le había prometido. Aún así, no desestimó el haber aprendido la utilidad de todo lo que estudió: matemáticas, lenguas, filosofía, historia, teología y un largo etcétera. En cuanto a las matemáticas, encontró en ellas un gran potencial y se llevó una gran sorpresa al notar que no se había edificado una ciencia más grande sobre ellas. Un pequeño destello del futuro el que Descartes vio aquí, antes de la llegada de la física como la conocemos hoy en día. En cuanto a la teología, siendo Descartes un devoto creyente del Dios cristiano, dijo no haberse atrevido a someterla a su mundano razonamiento. Por otro lado, observó cómo la filosofía, a pesar de haberse erguido gracias a las mentes más brillantes que habían existido, estaba plagada de dudas y debates, y el consenso en cualquier tema parecía ser inexistente. Esta clara contradicción lo llevó a dudar de todo aquello que no fuera explícitamente verosímil, y considerando que todas
todas las ciencias tenían su base en la filosofía, se dio cuenta que éstas tampoco podían presumir de solidez. Y es así que, desilusionado, decide aprender de lo que él llamaba el libro del mundo y comienza sus viajes en busca de la verdad en el año 1612, para en 1618 enlistarse en la Guerra de los 30 años, como voluntario en el ejército del príncipe protestante Mauricio de Nassau, en los Países Bajos. Durante esos años surge en él un gran deseo por aprender a discernir lo verdadero de lo falso, y se dispone a liberarse de aquello que se le había enseñado por medio del ejemplo y la costumbre. Estudió así el libro del mundo y se decidió a buscar dentro de sí mismo para encontrar la senda que lo llevaría a la verdad. Estando en campaña sería alcanzado por el invierno, y en esos momentos de calma y reflexión viene a él un pensamiento sobre el trabajo de un individuo contra el trabajo de varios. Consideraba que las ideas que habían sido desarrolladas por una sola persona tendían a ser mucho más sólidas que aquellas elaboradas por varias, puesto que el enfoque se mantenía a lo largo del tiempo. De esta idea elabora una gran analogía sobre los edificios y las ciudades. Sostenía en él que, por ejemplo, en aquellos edificios que habían sido construidos de principio a fin por un solo arquitecto eran mucho más hermosos que aquellos que habían sido empezados por uno para después ser retomados por alguien más, esto con la intención de componerlos e implementar sus propias ideas. Por otro lado, las ciudades viejas, que comenzaron como pequeños asentamientos y se fueron desarrollando con el paso del tiempo de acuerdo a las necesidades de la población, están por lo general muy mal trazadas, mientras que aquellas plazas diseñadas y materializadas de principio a fin por un ingeniero son mucho más bellas y organizadas en su estructura. Del mismo modo veía cómo los pueblos que en un principio, siendo salvajes, se fueron civilizando y creando leyes producto de los conflictos, no pueden ser tan bien constituidos como aquellos que desde su unificación siguieron las leyes de un prudente legislador. Y a ver, ya aquí muchos nos estaremos preguntando, ¿no es la ciencia contemporánea en cada uno de sus campos producto del trabajo de muchas mentes? Pues claro que lo es, pero a decir verdad, el problema no es tanto que muchos ingenios trabajen en el mismo proyecto. El verdadero obstáculo se encuentra en la diferencia de enfoque y la falta de un criterio para definir qué ideas es correcto descartar y cuáles no. Es aquí donde Descartes hace su gran aporte al método científico. En su discurso deja claro que el uso estructurado de la razón es lo que nos permite discernir lo verdadero de lo falso, y establece que debemos considerar como verdadero solo aquello que sea absolutamente verosímil. Aportes como este fueron dando forma al método científico como lo conocemos hoy en día. En fin, deduce entonces de su analogía una clara superioridad de todo aquello que es producto puramente de la razón y no de las coincidencias. De manera que, puesto que erguimos nuestras creencias sobre nuestras pasiones y sobre aquellas enseñanzas obtenidas durante nuestra crianza y que automáticamente aceptamos como verdaderas debido a la falta de una capacidad de razonamiento bien desarrollada, Descartes se dio cuenta de que cual edificio que se desea construir de cero, para darle la solidez y buena estructura que desde un principio debió tener, debía entonces derribar sus opiniones para edificar así nuevas en base puramente a la razón. Y haría esto de forma tan lenta y precavida como fuese posible, sacrificando el rápido avance a cambio de evitar tropiezos. Para 1620 abandonó la vida militar y comenzó a enfocarse de lleno en su búsqueda. A pesar de todo el tiempo que Descartes había ya pasado meditando sobre sus ideas, fue muy precavido a la hora de plantearlas y aclaró en el discurso del método que su revolución, por decirlo de algún modo, de pensamiento, se enfocaba a lo especulativo, restringiéndose de lo político o social, y se limitaba meramente a su propio pensamiento. Aún así hace una aclaración importante para aquellos que pensasen en implementar de algún modo su método. Para ello nos explica que, desde su perspectiva, en el mundo existían generalmente dos clases de ingenio, o formas de pensar, para ser más claros. Primero, los que teniendo en demasiada estima su propia capacidad, jamás se hubieran permitido poner en tela de duda sus propios juicios y opiniones, y habrían tenido la paciencia para conducir sus pensamientos por tan difícil senda como lo era la que él estaba planteando. Por otro lado, aquellos que teniendo suficientes facultades en el uso de su razón o demasiada humildad no se hubieran creído lo suficientemente capaces para distinguir lo verdadero de lo falso mejor de lo que lo hubiera hecho cualquier otro, que se limitarían a seguir las opiniones de otros antes que buscar por sí mismos otras mejores. Según René Descartes, para ninguno de estos dos ingenios era conveniente el seguir su ejemplo, y aunque consideraba que él mismo pertenecía al segundo tipo,
al haber estudiado por tantos años y haberse dado cuenta que a lo largo de la historia la diversidad de opiniones ha sido intensamente variada, incluso entre las más grandes mentes, y a lo largo del mundo ocurría exactamente lo mismo, así como también era consciente de que sin importar la nacionalidad de una persona o sus costumbres, su capacidad de raciocinio era tan presente como en cualquier otro, se dio cuenta de que no había manera de elegir una persona cuyas opiniones fueran preferibles a las de cualquier otra, por lo que se vio obligado a conducirse por sí mismo. Esto que acabo de decir es muy importante porque es la explicación del por qué Descartes decidió emprender tan ardua labor como lo era el reconstruir sus creencias desde cero, disponiéndose a empezar y habiendo estudiado de joven la filosofía, la lógica y las matemáticas, creyó que estas tres podían serle de utilidad para su propósito, pero al analizarlas más cuidadosamente decidió descartarlas. Patum. Y se decide a crear 4 preceptos únicos pero que nunca ignoraría. Y son estos 4 preceptos de los cuales se compone su método. El primer precepto del método, el de evidencia, consiste en tomar por verdadero solamente aquello que se presenta de forma tan clara y distinta ante uno mismo que no haya manera de ponerlo en duda, de manera que no habría de precipitarse al emitir sus juicios. El segundo precepto, el de análisis, consiste en dividir cada una de las dificultades encontradas en cuantas partes sea posible y en cuanta sea necesaria con el fin de facilitar la resolución del problema, esto mediante la simplificación de sus partes. El tercer precepto, la síntesis, tiene el fin de conducir nuestros pensamientos de forma ordenada, empezando por los objetos más simples y más fáciles de entender para gradualmente ir ascendiendo al entendimiento de los más complejos, incluso suponiendo un orden entre los elementos que no se proceden de forma natural. El cuarto y último precepto es el de enumeración, en el cual se debe revisar cuidadosamente cada uno de los pasos de la investigación de forma tanto integral como general, estar seguros de no haber omitido nada y no haber cometido ningún error en la deducción. Te habrás dado cuenta ya de las similitudes del método de Descartes con el método científico y con muchos otros métodos de resolución de problemas. Y si bien anteriormente ya muchos otros habían planteado diferentes métodos, fue el de Descartes uno de los primeros en hacerlo de una forma tan general, estructurada y simple, sistematizando el uso de la razón para la resolución de todo tipo de problemas. Es así que se da la tarea de poner a prueba su método y decide empezar con las matemáticas. Como mencionamos anteriormente, Descartes descartó... Descartó el uso de las matemáticas como herramienta para su fin, debido a que encontró defectos en su estructura y utilidad. No obstante, estudiando el análisis geométrico y el álgebra, tomó lo mejor de ambos corrigiendo los defectos de uno con las fortalezas del otro, inventando así la geometría analítica. Más que satisfecho con los primeros resultados que había obtenido de sus ensayos utilizando su método, pero siguiendo el orden que él mismo había planteado, no se dedicó a aplicarlo a todo problema que se le atravesara. No obstante, habiendo ya advertido que los principios de las ciencias tenían que estar todos tomados de la filosofía, que por ende era la cosa más importante del mundo, al menos en su opinión, debía ya dedicarse a la búsqueda de su filosofía. Mas nuevamente y justamente debido a la gran importancia de esta disciplina, tomaría todas las precauciones necesarias, además de asegurarse de haber llegado a una edad más madura que los 23 años que tenía en aquel entonces. Decidió así que para empezar dicha búsqueda primero era necesario, ahora sí, derribar definitivamente todas esas creencias que, como dijimos, le habían sido enseñadas mediante la crianza y la costumbre. Pero antes de hacer tal cosa, puesto que volviendo a la analogía de los edificios, aquel que decide derribar su casa para construir una nueva, no solo debe planificar y diseñar su nueva vivienda, sino que primero debe asegurarse de tener un lugar en el cual pueda resguardarse durante el tiempo que dure el proyecto, por lo que decidió que sería necesario construirse una moral provisional. Las máximas de su nueva moral habrían de ser las siguientes: primero, seguir las leyes y la moral del país que habitaba, esto no por convicción sino por conveniencia, ya que para poder proceder tranquilamente con sus estudios, lo más prudente era evitar cualquier problema con su entorno y los demás en él. Evitaría entonces conflictos, y esto lo haría reparando en las acciones de las personas antes que en sus palabras, ya que según él, y aquí nuevamente Descartes nos deja una frase digna de reflexión, el acto del pensamiento por el cual uno cree una cosa es diferente de aquel por el cual conoce que la cree.
Y es que a mí esta frase sinceramente me vuela la cabeza. ¿Cuántas cosas no habrá en nosotros que creemos creer y cuántas que ignoramos que creemos? Es por eso que es tan importante que nos detengamos de vez en cuando a hacer introspección. Y me permito hacer un pequeño paréntesis aquí, porque en el día a día contemporáneo estamos rodeados de estímulos externos que consumen por completo nuestra atención. Rara vez nos damos el tiempo para analizar la forma en que nuestra propia mente procesa todo lo que sucede a nuestro alrededor. Si es que siquiera tiene tiempo de procesarlo, terminamos desconociendo nuestras propias creencias y por ende no entendemos el motivo de nuestras propias acciones. Terminamos no sabiendo por qué somos como somos y por qué hacemos lo que hacemos. Actuamos de forma automática e inconsciente, a base de impulsos y no de razonamiento. Vamos debilitando nuestra capacidad de raciocinio por la falta de uso de la misma. Por lo tanto, te invito a que le des un tiempo en el día para simplemente detenerte, apartarte de todos los estímulos externos, analizar por un momento cuáles son los pensamientos que inundan tu mente y por qué están ahí. Y pregúntate si realmente son dignos de ocupar tu pensamiento. Pero bueno, luego de este largo paréntesis, continuamos con las máximas de la moral provisional de Descartes. La segunda consistía en ser lo más decidido posible en sus acciones. Esto una vez que se había resuelto a ellas, obviamente antes habiendo dedicado todo el tiempo necesario a considerar la mejor opción. Esto es algo que todos deberíamos aplicar, puesto que una vez tomamos una decisión, lo mejor es hacerlo con firmeza sin importar cuál dudosa fuese, nuevamente habiendo razonado el porqué de ella. Y su tercera máxima de su moral provisional, cual filósofo estoico, Descartes creía que uno solo puede controlar sus propias acciones y pensamientos y debe aceptar su carencia de dominio sobre todo lo demás. Y bueno, finalmente llegamos al momento en que formula su famosa frase: pienso, luego existo. Después de pasar años utilizando su método para diferentes cuestiones, decide entonces dedicarse a reflexiones más metafísicas. Para ello decide ignorar sus propias palabras y dudar incluso de aquello de lo que tuviera la más mínima duda. Reflexiona entonces sobre cómo somos engañados por nuestros sentidos y cómo podríamos errar por completo al interpretar lo que estos nos presentan. Reflexiona también sobre los sueños y cómo en ellos todo puede llegar a parecer tan real como en la vigilia, lo cual inevitablemente lo llevó a preguntarse: si los sueños pueden llegar a parecer la realidad, ¿quién nos asegura que la realidad no es un sueño? Que todo es falso. No obstante, cayó en cuenta de que si se planteaba esa pregunta era porque él estaba pensando, y para que pudiera pensar era necesario que él fuese algo existente, con lo cual llegaría al que sería el primer principio de la filosofía que estaba buscando. Para él, la verdad más sólida: pienso, luego existo. Frase que se presta a malas interpretaciones, todo debido a su traducción más popular. La palabra luego puede interpretarse de dos maneras: como un adverbio de tiempo, es decir, como indicativo de la posición en el tiempo de un suceso con respecto a otro, dicho de forma más simple, para indicar que algo pasó después de otro algo. Esta es la interpretación más común de la palabra en el lenguaje español. La otra interpretación es como conjunción hilativa, es decir, palabras que sirven para expresar consecuencias. Por lo que, contrario a la interpretación popular, Descartes no pone a la existencia como una consecuencia del pensamiento, sino por el contrario es el pensamiento un efecto del acto de ser, por lo cual, así como lo hizo con otras cuestiones, dedujo las causas usando los efectos como prueba de ellas. En latín la frase es cogito ergo sum, y una traducción menos problemática podría ser pienso, por lo tanto existo. El pensamiento es consecuencia de la existencia, no el origen de ella. Ahora comenta en este video qué opinas del método Descartes y si habías también malinterpretado su frase, tal cual yo lo hice en algún momento. Te leo en los comentarios. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y activa la campanita. Eso me ayudaría bastante. Nos vemos en un próximo video.